Un cordial saludo para todos en esta hora y nos da mucho gusto poder estar otra vez conectados a través de nuestro canal y sean todos bienvenidos a este nuevo estudio del día de hoy, que vamos a estar viendo el capítulo 12 del libro de Mateo. Así es que dispongámonos, lápiz y papel, Biblia en mano, y vamos a orar al Señor para que sea Él el que hable y nos dé entendimiento en su palabra. Gracias te damos, mi Señor, porque nos das esta nueva oportunidad y gracias por que nos permites acercarnos a tu palabra, Señor. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Te honramos y te bendecimos con todo nuestro ser. Y aquí nos disponemos en esta hora, Señor, anhelando la presencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos direccione y que tu palabra, Señor, sea clara para nosotros en esta hora, Señor. Te damos muchas gracias, mi Señor. Amén. Muy bien, arrancamos capítulo 12 de Mateo y viene una primera lección que nos dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Este texto también está en Marcos capítulo 2, verso 23 al 28, y en el Evangelio de Lucas capítulo 6, desde el verso 1 al 5, también allí estos evangelistas nos narran esta historia. Dice el primer verso: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Muy bien, aquí nos encontramos con una parte bien importante y aquí este capítulo comienza preciso con una serie de controversias sobre el día de reposo entre Jesús y los fariseos. Es importante que prestemos mucha atención. Aquí Jesús y sus discípulos son acusados por los fariseos de quebrantar el día de reposo, uno de los mandamientos que tenía como más sagrados para la tradición judía, que era el día de reposo. Recordemos que el pueblo judío tenían y les era permitido, era el pueblo escogido por Dios, y les era permitido en el Antiguo Testamento, como su religión o como su manera de relacionarse con Dios, se llamaba el judaísmo. Mediante el judaísmo, pues por supuesto ellos tenían preceptos y normas y una cantidad de leyes por las cuales ellos se regían. Y aquí precisamente encontramos, quiero que nos contextualicemos muy bien para que podamos irnos dando cuenta un poco de estos contextos. Y debemos recordar que Jesús viene, Jesús no está aboliendo en ese momento al judaísmo, pero sí empieza a darles unas enseñanzas que luego prácticamente sería lo que da comienzo a la era cristiana. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, que es nos habla allí del día de Pentecostés. Entonces, allí va a arrancar hasta ahí, hasta ese momento, ya Jesús se va. Y hasta ese momento es que arranca la iglesia, nosotros, hoy día. Pero recordemos que Cristo viene y está en un momento de práctica del judaísmo. Entonces quiero que como que tengamos en cuenta esto para que podamos comprender esto que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces, nos queda claro, Jesús llega,
La práctica en ese momento es el judaísmo para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pero más adelante el Señor se va y luego viene la manifestación del Espíritu Santo y es allí donde nace la iglesia. En el Antiguo Testamento la iglesia no existía, existía el pueblo escogido por Dios. Pero ahora, para este tiempo, esta era en que estamos viviendo nosotros, somos el tiempo de la iglesia. Entonces, la respuesta de Jesús a estas acusaciones que le está haciendo todos estos fariseos, pues nos demuestra su autoridad divina, su autoridad como Dios. Recuerden que Mateo está mostrando a Jesús como el Rey. Y aquí él está precisamente demostrando esa autoridad, que ya vamos a ver y a leer lo que el Señor responde. Y esto también es aquí el Señor a través de esto también él desafía la interpretación legalista que tenía el pueblo judío y los fariseos aquí, que son los que están increpando esta situación respecto al día de reposo. Y por eso Jesús entonces les dice lo siguiente, verso 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, con estas palabras que el Señor Jesús les está expresando allí, Jesús desafía ese religioso concepto del día de reposo por parte de los fariseos. Recordemos y debemos tener en cuenta que aquí el Señor Jesús precisamente les está increpando a ellos, les está como llamando la atención y les dice: mire lo que pasó con el rey David. David tomó de los panes y eso era solamente permitido para los sacerdotes, pero en la historia a la que se refiere allí, precisamente habla cuando David y sus hombres tenían hambre y fueron y le pidieron comida y lo único que habían eran los panes de la proposición allí. Y él toma esos panes también para sus soldados, para su ejército. Entonces, luego el Señor también le dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, también ellos hacen alguna actividad para ofrecer los sacrificios y tampoco son sin culpa. Entonces, todo esto que el Señor está diciendo atina también a lo que luego le dice en el verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Y a quién es ese mayor que se está refiriendo? Pues por supuesto que se está refiriendo a él mismo. Cristo es mayor que el templo. Y pareciera que para el pueblo judío, y estos fariseos principalmente, pareciera que estaban más enfocados en esta cuestión ritual, en esta cuestión de la ley, que en la importancia o la trascendencia de esta ley. Entonces aquí el Señor está señalando precisamente esos casos en los que la necesidad y el servicio de Dios tenían prioridad sobre la letra de la ley. Hay una necesidad que tiene allí David, hay un servicio a Dios que están presentando los sacerdotes y que eso está por encima de la letra de la ley. Entonces, al afirmar allí que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, como nos dice en la última parte del verso, el verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Entonces allí Jesús está afirmando su autoridad sobre el día de reposo. Y él enfatiza precisamente que ese día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés. En otra parte de la palabra de Dios nos habla esto también. El amor y la misericordia son superiores al legalismo. Y lo que los fariseos aquí estaban haciendo era buscar cómo señalar y cómo juzgar y cómo tildar. Y por eso tantas veces el Señor tuvo tantas controversias con estos fariseos. Y esto es una invitación también de parte del Señor para nosotros hoy día como cristianos, a que revisemos nuestras vidas y de qué manera estamos entendiendo nosotros las disciplinas espirituales y hasta qué punto nos volvemos legalistas, hasta qué punto nos estamos apoyando en aquellas ordenanzas y mandatos de la ley y nos olvidamos de lo que Dios quiere y la esencia y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aquí la controversia continúa cuando Jesús entra en la sinagoga de ellos y se encuentra con un hombre con una mano seca, un hombre que tenía una limitación, un problema físico. Y por eso en los versos siguientes, que también está esto relatado en Marcos en el capítulo 3, desde el 1 al 6, y en Lucas en el capítulo 6, desde el verso 6 al 11, dice en el verso 9 de Mateo, del capítulo 12 de Mateo, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, a la sinagoga de allí de los judíos, de estos fariseos que precisamente estaban allí cuestionando y generando esta controversia con Jesús. Dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, mire la actitud con que ellos vienen al Señor, para acusarle. Para poder acusarle es el propósito de ellos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esta es la pregunta que los fariseos le hacen al Señor cuando el Señor está allí en la sinagoga de ellos. Porque ellos sabían, y tal vez nunca habían podido contradecir los milagros que habían visto hacer y que el Señor estaba haciendo en los diferentes lugares. Y lo más probable es que sabían que el Señor sanaría a este hombre. Y tal vez por eso mismo estaría esta persona allí, sabiendo que tal vez el Señor Jesús iba a venir a la sinagoga. Y tal vez con ese propósito también estaba esta persona. Pero aquí los fariseos, empecinados precisamente en acusar a Jesús, le cuestionan sobre si era lícito sanar en el día de reposo. Y la respuesta de Jesús y la sanidad que el Señor opera precisamente en este hombre demuestran su autoridad divina por una parte, pero también demuestran la compasión de Jesús. El propósito de Jesús, porque también recordemos que una de las profecías en la palabra de Dios nos dice que Él vino a sanar a los quebrantados, a traer sanidad. Él vino a restaurar. Y aquí precisamente el Señor está confrontando la mentalidad legalista de estos fariseos y les hace la siguiente pregunta, ahí en el verso 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Aquí el Señor está confrontándoles también y les está regresando con una pregunta, les está buscando responder. Dice en el verso 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Esta respuesta direcciona a esa idea de los fariseos. Le da dirección a esa idea de los fariseos sobre el día de reposo.
resaltando allí el valor de la vida y la necesidad de ser compasivos con el prójimo, porque eso fue de las cosas que el Señor estuvo enseñando. Recordemos que en el Sermón del Monte, una de las lecciones que precisamente ese Rey de Reyes está dándole a todo este pueblo al cual está dirigiéndose. Entonces, el propósito aquí del Señor era que los pudiera como confrontar y decir, oiga, un momento, ustedes tienen un enfoque incorrecto de la ley respecto al día de reposo. Y a pesar de esa oposición de los fariseos, Jesús sana a aquel hombre y por eso le dice allí, extiende tu mano. Leamos el verso 13 y 14. Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Verso 14 nos dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, notemos cómo este grupo de fariseos que está allí en esa tarea minuciosa de ir tras Jesús, de estar donde estaba Jesús, para estar buscando la manera y tener una ocasión, y aquí están ellos precisamente, dice, como dice aquí la palabra, que tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y allí Jesús había hecho esa sanidad. Y esa mano restaurada de este hombre demuestra esa autoridad de Jesús, demuestra esa capacidad del Señor, demuestra que es Dios, demuestra que es Rey, y nos da también claridad respecto a ese interés del Señor Jesús en la restauración del ser humano, en venir a traer sanidad y en restaurar las vidas, aún en medio de esa oposición que él estaba teniendo por parte de estos fariseos. Y este milagro de sanidad nos motiva como creyentes a imitar precisamente esa compasión de Jesús. Jesús priorizaba al ser humano, a las personas, y tenemos nosotros también como creyentes que priorizar a las personas, al prójimo, sobre cualquier tipo de argumento legalista que podamos tener. Y lo más importante es priorizar. Hoy cuántas sectas que se levantan, algunas sectas, por ejemplo, que no se le puede hacer una transfusión de sangre a una persona y priorizan una cantidad de cosas por algunos argumentos legalistas malinterpretados de la palabra de Dios hasta el punto que la dejan morir. Pero son argumentos que tenemos que revisar y que tenemos que tener en cuenta nosotros como creyentes. Continuemos con los siguientes versos. Verso 15 en adelante de Mateo 12 dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y aquí viene la profecía de Isaías, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Estos versos de Mateo, estos que acabamos de leer nosotros acá, presentan ese cuadro maravilloso precisamente de Jesús como el siervo escogido. Es lo que dice, porque esto es una profecía dada muchos años atrás de lo que iba a ser la presencia de Jesús para ese tiempo y este tiempo en el que estamos aquí leyendo el relato. Esto es un relato, la parte que leímos aquí de la profecía
está en el libro de Isaías, en el capítulo 42, desde el verso 1 hasta el verso 4. Pero aquí Mateo está tomando esa profecía y por eso él lo expresa para que se cumpliese en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y hace alusión en esos versos siguientes a esa profecía. Entonces, aquí Mateo lo que pretende mostrar es la mansedumbre de nuestro Mesías y esa compasión y misericordia de ese ministerio de Jesús. Y esto contrastado, por supuesto, con ese legalismo de los fariseos. Unas personas que estaban siempre poniendo por encima la ley de la compasión, de la misericordia. Y por eso es importante que entendamos que esta profecía que da aquí, que menciona Mateo y que Isaías la refirió allí en el capítulo 42 que mencionamos, recalca la misión de Jesús de traer justicia, no por la fuerza, sino a través de ese amor sacrificial que nosotros sabemos que lo manifestó el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, el ministerio de Jesús no se caracterizó por un deseo de poder, que tal vez era lo que estaban esperando también los judíos en ese momento. Ellos estaban esperando un rey, pero tal vez un rey que viniera a gobernar en ese momento y a deshacer y a llevarse por delante a todo el mundo. Ese ministerio de Jesús estuvo marcado por su humildad, que lo único que hacía era generar esperanza a todos aquellos necesitados, a aquellas personas desfavorecidas en ese tiempo en el que el Señor estuvo, y fue las personas con las que el Señor tuvo mayor contacto. Entonces Jesús, ese siervo escogido que nos habla, esa profecía de el profeta Isaías, cumplió la promesa de Dios de traer justicia a las naciones. Como seguidores de Cristo, como creyentes, nosotros estamos llamados a reflejar esa mansedumbre de Jesús, a que en esas relaciones con nuestro prójimo, que es el segundo gran mandamiento que el Señor nos dejó, precisamente podamos demostrar nuestro servicio, nuestra humildad hacia cada uno de nuestros, del prójimo nuestro. Ahora aborda Mateo un título que dice allí la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también está en el libro de Marcos, capítulo 3, versos 20 al 30, y el libro de Lucas en el capítulo 11, desde verso 14 al 23. Pero aquí en Mateo 12 está hablándonos desde el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, noten de quiénes está hablando Mateo aquí, verso 24. Mas los fariseos, recordemos que es lo que venimos también hablando todo el tiempo, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es,
y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí el relato de Mateo nos da un pequeño giro. Recordemos que en el verso 15 de este capítulo 12 de Mateo, nos dice que Jesús se apartó de allí. Después de que tuvo su controversia con estos fariseos, Él se apartó de allí. Y ahora Jesús aborda el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es conocido también como el pecado imperdonable. Y esta advertencia viene debido a una acusación de los fariseos, quienes afirmaban que Jesús estaba expulsando demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso es lo que ellos están manifestando ahora. Entonces dice en el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y esta fuerte advertencia que está haciendo aquí el Señor enfatiza precisamente la severidad de atribuir la obra del Espíritu Santo a los poderes demoníacos, que fue lo que ellos están manifestando allí. Y por eso ellos, los fariseos, por eso nos detuvimos ahí en ese verso, cuando los fariseos están diciendo que por Belcebú, príncipe de los demonios, es que Jesús ha podido realizar esta liberación a este hombre. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo implica precisamente una resistencia a la obra del Espíritu Santo. Es una incredulidad que se niega a reconocer y a ceder al testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús. Es reconocerle a los poderes demoníacos una obra que ha realizado el Espíritu Santo. Porque es Dios quien está, es el mismo Jesús a través del Espíritu de Dios quien está interviniendo en esa persona para que esta persona pueda ser libre. Y entonces allí esa advertencia de Jesús contra el pecado imperdonable precisamente es un llamado para que nosotros no ignoremos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchas personas no reconocen al Espíritu Santo. Inclusive hay sectas también. Y sectas fuertes en nuestra sociedad actual que no reconocen al Espíritu Santo como una persona, como esa persona de la Trinidad. Mencionan al Espíritu Santo tal vez como una energía. Otros ni siquiera lo reconocen dentro de esa Trinidad. Pero es importante que nosotros reconozcamos como creyentes. Y aquí también esto es una invitación a que mantengamos un corazón humilde hacia las instrucciones del Señor, recordándonos la importancia del Espíritu Santo en nuestro caminar como creyentes. Recordemos que cuando el Señor Jesús se iba a ir, una de las cosas que les dijo el Señor a sus discípulos, dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es ese Consolador, es nuestro guía. Él nos guiará a toda la verdad, dijo el Espíritu Santo. El Señor Jesús respecto al Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos reconocer y entender esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa blasfemia contra el Espíritu Santo es reconocerle al enemigo, reconocer al diablo, atribuirle cosas que el Señor ha hecho por medio de su Espíritu. Muy bien, y continuando con nuestro estudio, en los versos 33 al 37 nos presenta las enseñanzas de Jesús sobre lo que hay en nuestro corazón y lo que hablamos nosotros.
esa relación que existe entre lo que está aquí dentro y lo que nuestra boca pronuncia. Mire lo que dice aquí en el verso 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, qué tremendo era el Señor Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí el Señor usa la analogía de un árbol y sus frutos precisamente para enfatizar el vínculo que existe entre nuestras actitudes internas, lo que hay allí dentro, y nuestras expresiones externas. Por eso en el verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí Jesús enfatiza precisamente que lo que brota de nuestro corazón es producto de lo que está llenando nuestro corazón, de lo que hay dentro. Eso que sale al exterior es producto de algo que está aquí dentro de nuestro corazón. Eso que atesoramos en nuestro ser. Y en el verso 36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las enseñanzas de Jesús, o esta enseñanza aquí, nos sirve como un espejo, precisamente, que refleja el estado de nuestro corazón a través de nuestras palabras, con lo que hablamos. Eso refleja qué somos nosotros. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos, refleja lo que hay dentro de nuestro ser. Y por eso aquí la expresión precisamente, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Y esto también nos debe motivar a cultivar precisamente un corazón lleno del amor de Dios. Que de verdad en nosotros more la presencia del Señor y que esas palabras que nosotros pronunciamos, esas palabras que salen de nuestra boca, pues de verdad estén alineadas con lo que nosotros decimos ser. Que de verdad el reino de Dios esté dentro de nosotros y que eso se refleje en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decir. Y aquí algo también importante que puede ser resaltado dentro de esto, en ese último verso 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es que con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor. Con nuestra boca confesamos para salvación. Entonces también con nuestra boca nosotros declaramos a Jesús como nuestro Salvador, o con nuestra boca también podemos rechazarlo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Depende si nosotros declaramos o no a Jesús como nuestro Salvador, pues también de eso va a depender si somos salvos o no somos salvos, si somos declarados justos delante de Dios o no, porque somos declarados justos solamente aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Viene la siguiente parte que Mateo relata y es la generación perversa demanda señal, dice ahí en mi Biblia. Y también está en Lucas capítulo 11, versos 29 al 32. Pero aquí en el capítulo 12 de Mateo, verso 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí la respuesta de Jesús a la petición de los fariseos de una señal que es lo que ellos le piden, lleva a la discusión precisamente de la señal de Jonás. Los fariseos, a pesar de presenciar numerosos milagros, de estar viendo allí cómo el Señor actuaba poderosamente en medio del pueblo, todavía están exigiendo, están pidiendo una señal.
Y Jesús precisamente contrarresta esa incredulidad e hipocresía de estos fariseos y hace referencia a la señal de Jonás. ¿Y qué les dice al respecto? Miren lo que dice en el verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí les queda a ellos algún argumento. Ellos conocían la historia que habla aquí el Señor de Jonás, porque esto era del Antiguo Testamento. Pero el Señor aquí está hablándoles también de lo que iba a pasar con Él mismo. Y Jesús hace precisamente ese paralelo entre esa experiencia de Jonás y esa futura muerte y resurrección, como le dice el Señor. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Verso 41 luego dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí que más que Jonás en este lugar. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Quiero que entendamos muy bien, y su referencia precisamente al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Recordemos que el Señor había enviado a Jonás para que le predicara a Nínive, y Jonás no había querido hacerlo, y tuvo que el Señor reprenderlo y tuvo que hacerlo volver, haciéndolo caer precisamente a ese gran pez. Y también hace referencia a la reina del sur. Recordemos que la reina del sur se refiere a la reina de Saba, que vino a visitar a Salomón. Entonces, todo esto precisamente es una demostración de la incredulidad de estos fariseos que estaban siendo obstinados allí con el Señor Jesús y no querían reconocer, por supuesto, a Jesús como rey. Entonces Jesús, como mayor que Jonás, por eso hace referencia allí, he aquí uno mayor y mayor que Salomón. Entonces Él, por supuesto que se revela como la solución definitiva a las necesidades espirituales de la humanidad. Allí está diciéndoles que toda esta gente, todos estos ninivitas que fueron salvos allí, ellos, por ese testimonio de ellos, están condenando de una u otra manera también a estos fariseos por su incredulidad. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos precisamente el desafío de reconocer a Jesús como nuestro Rey. Y cada persona que hoy me está escuchando y que tal vez nunca ha escuchado hablar de Jesús, quiero decirles que Jesús es nuestro Rey y necesitamos reconocerlo y necesitamos ser obedientes a sus mandatos, ser obedientes a su palabra, vivir para agradarle a Él, entregarle nuestras vidas a Él. Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. Y ahora viene otro aspecto que menciona Mateo, que es el espíritu inmundo que vuelve, que también lo menciona Lucas en el capítulo 11, verso 24 al 26. Pero nosotros aquí vamos a leerlo desde Mateo capítulo 12, verso 43. Y aquí Jesús va a usar una ilustración de un espíritu inmundo que regresa para precisamente advertirnos hoy, advertir aquel tiempo a aquellas personas, pero también advertirnos a nosotros hoy de el peligro cuando hay un vacío espiritual. Cuando ese vacío espiritual no está llenado, no está saturado con la presencia de Dios, cuando Dios no es el que está ocupando ese lugar. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala
generación. Entonces es importante que comprendamos que después de que una persona es libre de un espíritu inmundo, cuando el Señor hace esa obra en la persona, que el Señor la libera, si esa persona no se llena con la presencia de Dios, si esa persona no busca que el Espíritu de Dios esté allí reposando y se mantiene en esa relación con Dios, llenándose, pues aquí lo que nos está diciendo es que ese espíritu inmundo puede volver a buscar cómo está esa casa, ese lugar de donde salió, donde estuvo habitando por mucho tiempo. Y si encuentra eso desocupado, si encuentra eso que está allí adornado, como dice también en otro texto de la historia, pues entonces ahí es donde viene el peligro de que más espíritus inmundos vienen a morar a la vida de esa persona y por consiguiente el peor estado de esa persona, ¿no? Entonces aquí la enseñanza clave es que no basta con que la persona sea libre, porque hay personas que vienen a la iglesia que pueden ser liberadas por el Señor, que reciben a Cristo en su corazón y son libres. Pero si esa persona no se llena de la presencia de Dios y no vive en esa comunión con Dios, le puede dar libertad, le puede dar cabida a que otros espíritus inmundos vengan. Entonces, por eso es necesario esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que busquemos esa presencia de Dios en nuestras vidas, que busquemos esa práctica diaria, esas prácticas espirituales diarias de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno. Necesitamos estar fortalecidos. Entonces nuestros corazones deben estar llenos de la presencia de Dios, porque sin el poder transformador de Dios dentro de nosotros, nosotros corremos el riesgo de volver a caer en pecados pasados. Entonces, si bien es importante renunciar y eliminar el pecado en nuestras vidas, también debemos buscar la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y termina esta parte con un título que dice La Madre y los Hermanos de Jesús. Este capítulo concluye con la declaración de Jesús de su verdadera familia. ¿Quiénes son su verdadera familia? Esto también lo encontramos en Marcos 3, 31 al 35 y en el libro de Lucas, capítulo 8, versos 19 al 21. Leamos 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Cuando le informan a Jesús, alguien se acerca al Señor, que su madre y sus hermanos están esperando para hablar con él. Jesús les responde, y quiero aquí aprovechar también algo para que enfaticemos aquí y aprendamos también que Jesús, además de haber sido nacido por obra y gracia del Espíritu Santo de María, pues él tuvo hermanos también. Y María dejó de ser virgen, no solamente cuando nace Jesús, obviamente, sino que además José luego se casa con María y empiezan a convivir como una pareja normal y por supuesto empiezan también ellos allí en su proceso de convivencia normal como pareja, pues también tienen otros hijos. Y a estos hijos es a los que se refiere aquí la palabra de Dios. Hijos que nacen, hijos de sangre que nacen de la relación de José y de María. Que por supuesto Jesús nace de María, pero es claro que no nace de la relación con José, sino por obra del Espíritu Santo. Pero los demás hermanos sí nacen en un nacimiento natural, normal, como nace cualquier persona hoy día. Entonces es bueno aquí que nos podamos comprender para aquellas personas que de repente tienen un concepto de María como esa mujer virgen aún todavía, pues María dejó de ser virgen luego del nacimiento de Jesús.
Entonces es importante que entendamos y que entendamos que Jesús tuvo hermanos, hermanos en la carne también, hermanos de sangre. Y a esos son a los que se refiere aquí. He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces Jesús le responde en el verso 48, dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No es que los estuviera negando, por supuesto. Leamos el verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, allí señalando a sus seguidores, aquellas personas que lo habían aceptado, que habían creído en él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel, mire lo que dice el verso 50 y aquí lo aclara, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces Jesús con esta afirmación está diciendo que la relación espiritual, y por eso muchos cristianos en la vida cristiana nos identificamos como hermanos en la fe. Entendemos que somos hermanos en la fe. No nos estamos diciendo todo el tiempo hermanos, como no les decimos a nuestros hermanos en la sangre cada vez que nos referimos a ellos hermano. Les referimos por su nombre. Pero esa relación espiritual es más significativa que ese parentesco biológico. Por eso muchas veces cuando llegamos a la iglesia, los hermanos en la iglesia se convierten para nosotros como en esa relación especial que nos lleva a nosotros a ser pertenecientes ahora a la familia de Dios. Entonces, ahora como parte de esa familia de Dios, por supuesto, pues somos obedientes a la voluntad de Dios, a su palabra. Entonces, esta enseñanza del Señor precisamente nos resalta aquí la relación íntima que compartimos con Jesús cuando caminamos nosotros en obediencia a su palabra, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo la palabra de Dios. A eso hace referencia. Como creyentes nosotros somos parte de la familia de Dios y estamos unidos precisamente no por lazos de sangre, sino por nuestro compromiso a la voluntad de Dios, por nuestro reconocimiento a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Padre. Por eso es importante que nosotros entendamos eso, que ese es el parentesco que ahora nosotros tenemos. Y no es que el Señor Jesús estuviera desconociendo, sino simplemente lo que estaba recalcando allí, y es esa familiaridad, esa importancia que tiene, esa relevancia que tiene cuando nosotros somos parte de la familia de Dios. Pues mis amados, hemos terminado este capítulo 12. Sé que tal vez hay mucho más para profundizar, pero esperamos que esto nos dé una luz y nos dé claridad de lo que nos está queriendo decir Mateo. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo de podernos acercar a tu palabra y poderla estudiar. Y gracias porque, Señor, la dejaste allí para que nosotros tuviéramos esa lámpara, Señor, como dice también en tu palabra, lámparas a tus pies. Señor, que sea esa luz que nos ilumine, que nos conduce, que nos guía, Señor, y podamos cada día crecer, Señor, y saber tu plan y tu propósito para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga.